Hola queridos amigos, en estos días que hablamos tanto de soltar, vamos a ver en este tarot interactivo qué le toca soltar a cada uno según la carta que elijan. A ver, como siempre, la carta entre 5 opciones. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Se concentran para elegirla. El número, sepan que también es importante. No elegimos por casualidad un número determinado. Todo está sincronizado con el momento y el aprendizaje, ¿no? Por otro lado, voy a sacar también los arquetipos. Para ver cómo transmutarlos. Y vamos a ver cómo sincroniza todo esto con el momento presente, con el momento actual. Y esto que todo el tiempo decimos los astrólogos que hay que soltar. Y fíjense cómo se manifiesta esto con su carta. Tanto la carta natal como la revolución del año. Entonces, si eligieron la primera carta, fíjense, esta carta tiene que ver con la completitud, ¿no? Con la el autosostén, como le decimos, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver también con energía de bloqueo. Fíjense cómo la figura parece encerrada, ¿no? Esto es muy Capricornio, por ejemplo. Cuando yo me quiero autosostener, quiero hacer todas las cosas por mí mismo, mí misma, ¿cierto? Entonces, en este momento quizás abrir es una energía más positiva. Entonces, cerrar, por un lado, el rol autosuficiente rígido, pero por otro lado tiene que ver con el mundo. Fíjense si por el contrario, cómo soy de una persona de abrir demasiado el mundo, de sociabilizar demasiado, de vivir de apariencias quizás, el importarme mucho lo que dicen los demás, va a tener que ver también con eso. Y si soltar tiene que ver con algunas metas, algunas situaciones que llegaron a su final, personas que están a distancia, situaciones que representan también cuestiones que me implican a tener que dejar ciertos lugares. Bueno, esta carta habla de ese sentido. Por un lado, como carta final de finales, ¿no? Lo que tengo que soltar son etapas que ya están cerradas en mi vida. Por otro lado, es una carta de realización, de autosostén y satisfacción. Bueno, fíjense si esto lo lleva a un lugar de aislamiento, de separarse del mundo. Por otro lado, tiene que ver con personas a distancia, ¿no? Entonces, trabajamos todas estas energías que vibran entre Acuario y Capricornio. ¿Y cuál es el rol? Bueno, la diosa, fíjense qué interesante, porque nuevamente no solo tenemos a una mujer danzando, la bailarina, que en realidad integra, es la unidad, ¿no? La carta del 1, donde lo femenino con lo masculino se integra. Acá aparece puramente la versión femenina de esto, ¿no? Entonces, si vemos el aspecto sombrío, que es la parte que tenemos que, la explotación de la naturaleza de la forma femenina, o sea, el gozar, el disfrutar, justamente la parte relacional que manifiesta la carta del mundo, ¿no? Entonces, la diosa es esa mujer que tiene cargo, autoridad, que ha llegado a un lugar, que tiene poder, pero también influencias. Bueno, en el lado negativo de este arquetipo es justamente estar muy identificado con ese lado femenino y nada identificado con el lado masculino, que sería la parte del rey, justamente el sostén, el orden, la disciplina, la autoridad y la energía yang, ¿no? Tratar de equilibrar ambas energías, no manifestar en exceso la energía emocional, la energía social, que tanto tiene que ver con la carta del mundo. En el aspecto luminoso, recobrar esa parte femenina, pero desde la sabiduría, ¿no? El contacto con la naturaleza, la sensualidad, ¿cierto? Recuperarlo, pero no vibrar todo el tiempo desde ahí. No querer seducir a todo el mundo, no querer estar en paz y armonía a la fuerza con el entorno, porque esto tiene que ver con la apariencia, ¿no? Centrarse en uno mismo sin desconcentrarse del mundo y lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, carta de finales, de cerrar etapas, pura energía de Capricornio con Plutón y la transformación, ¿cierto? De no solo conectar con lo bello, lo femenino, lo receptivo, lo emocional, sino también el famoso hacerse cargo, que tanto tiene que ver con esta vibración.
Si elegimos la segunda, más de lo mismo, ¿no? Acá soltar, otra vez hablamos del gozo, de la sociabilidad, de lo superficial. Algunas mujeres, ¿no? Madres, hermanas, esposas, amigas, pero también el exceso de esta energía. Soltar el lado social para concentrarse más en uno mismo. Estamos vibrando en esta misma energía, pero acá la diferencia es que antes hablábamos del mundo, y en el mundo entra todo tipo de situaciones y todo tipo de personas que me rodean. Acá estoy especificando, si soy mujer, bueno, muchas veces a esta carta se le dice el narcisismo, ¿no? Muy centrada en mis placeres, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. El rol materno, cómo estoy ejerciendo esos roles o cómo vivo esos roles en el entorno, ¿no? El deseo de gozar, la energía materna de fecundidad, ¿no? Todo el tiempo querer expandir, querer crecer, proyectar, planificar, sin materializar, sin pasar a la segunda etapa que tiene que ver con concretar. Entonces quiero el deseo por sí mismo, pero la falta, la capacidad de disciplina, orden y materialización. Así que acá hay una mujer, un rol, y también hay una cualidad, y la cualidad es la energía amorosa, la inteligencia emocional, cuando está en su defecto o en su exceso. Estoy exagerando esta función. El arquetipo que nos ayuda, saboteadora, fíjense, ¿no? Lo que decíamos, estas mujeres negativas que por un lado se sabotean a ellas mismas para no ser o no hacer lo que depende de ellas, por otro lado sabotean el amor, las situaciones, las relaciones, etc. Entonces, en el lado negativo, conductas autodestructivas, el deseo de debilitar a los demás con el exceso de rol materno de yo te cuido, yo te protejo, sin mí no sos nada, y por otro lado lo inverso, que es el síndrome del abandono, ¿no? Nadie me quiere, es la queja y es el reclamo, son esas madres que ahogan, son esas esposas que ahogan, amigas que ahogan, etcétera, ¿no? En el lado luminoso, el revelar esa necesidad de empoderarse, el poder personal y abrirse a los cambios que produce la vida. Esto es lo que decíamos, ¿no? Si estoy en relaciones donde tengo miedo a no ocupar el centro, a no ser todo para el otro, bueno, conectar con la propia capacidad, el propio poder personal, el yo puedo sostenerme, el yo me amo, el yo merezco, y no depender tanto de los demás en esta situación, ¿no? Así que acá la saboteadora, acá la energía diosa, centro del universo, acá es la saboteadora para pasarla bien, por comodidad, por placer es esto, ¿eh? En la tercera carta tenemos a la niña joven, la estrella. Entonces la ilusión y la esperanza, estar demasiado conectados en un mundo, esto es muy Sagitario Piscis, vieron que está en cuadratura, esa energía planetaria, ¿no? Y es el exceso de confianza, el exceso de optimismo, el exceso de ilusión, ¿cierto? Y muchas veces, dependiendo de la edad, es esta inmadurez. También es un personaje, es la quinceañera, es la adolescencia. Imagínense esta carta para personas que son más de 30, ¿no? Tiene que ver con también soltar esos hábitos y costumbres, madurar, hacerse cargo nuevamente, ¿no? No querer vibrar todo el tiempo en la negación de los problemas, eso es el exceso de fe, el exceso de ilusión, sino ser prácticos, ser objetivos, ¿no? No gastar y dar como si no hubiera ningún problema, sino también ser disciplinados y ordenados. Pero como roles tiene que ver con la gente joven, tiene que ver con la hermana, la hija, ¿no? La amiga, todas las personas que son jóvenes, que son 30 menos, por decirlo, ¿no? Cuando no somos nosotras mismas en este rol. Víctima, situación de víctima cuando soy esta persona frágil, cuando soy esta persona joven, a pesar de que ya tengo las herramientas para autosostenerme y defenderme, salir del rol víctima, ¿no? De necesito cuidado, necesito ayuda, necesito protección, por eso necesito un papi chulo. Cuando estoy atrayendo, soy mujer y traigo relaciones que me cuiden, que me protejan, ¿no?
En eso me hago la víctima, me hago la débil. En el aspecto sombrío, hacerse la víctima para recibir una respuesta positiva en forma de conmiseración, incapacidad para salvaguardar los límites personales, víctimas de abusos, víctimas de por no saber decir que no o no saber poner límites cuando ya tenemos la edad apropiada. Otra cosa es cuando somos pequeños de verdad en edad, ¿cierto? El aspecto luminoso, evitar que te dejes victimizar o que victimices a otras personas, ¿no? Entonces, si yo te doy todo y vos no me das nada, cuidado con esos roles de manipulación, ¿no? Soy la que más doy, soy la que más tolera, soy la que se adapta, pero no sé reclamar el lugar. Bueno, tenemos que trabajar con ese rol. Eso sería ser infantiles inmaduros, ¿no? Querer quedarnos en una edad que quizás ya no es la propia. Vivir en una situación de despreocupación que no corresponde. Otra vez la energía de Capricornio acá es hacerse cargo. Si elegimos la cuarta carta, otra vez el rol víctima, el colgado en su sentido negativo también, ¿no? Son las personas víctimas, las que renuncian a todo por los demás, las que dependen de otros o en su rol de víctima no pueden hacer su vida por la necesidad de otros. En el rol apropiado es dejar de lado lo personal porque el otro necesita más y es el momento de estar, como cuando nos hacemos cargo de las personas mayores, de los enfermos, de los que no pueden sostenerse, ¿cierto? Ese es un rol positivo del colgado porque es una carta muy espiritual en ese sentido. Pero otra cosa es que cuando me ato a otros, dependo de otros, no tomo ninguna decisión, ninguna idea por mí mismo, porque todo el tiempo dependo de los demás y en ese sentido no asumo mis errores, no asumo mis responsabilidades. Ese sería el lado negativo de las personas tipo colgado. Niño, el niño divino, fíjense qué interesante energía porque decíamos justamente eso, ¿no? Por un lado el rol con los débiles y necesitados en el lado luminoso, por otro lado ser el eterno niño que no se puede desprender de la casa materna, que no puede tomar decisiones por sí solo, entonces incapacidad para defenderse de las fuerzas negativas, ¿cierto? Ni hacerse cargo, ni hacerse responsable. En el aspecto luminoso es la inocencia, pureza y redención, que sugiere una conexión especial con la divinidad. Nuestro mártir, nuestro sacrificado, cuando hay una finalidad, cuando se trata de mejorar las situaciones donde otros no pueden y nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese poder. Si elegimos la última carta, la justicia, desde el lugar rígido, ¿no? De enjuiciar a todo el mundo, de ser demasiado críticos, de ser demasiado rígidos y severos, de ser demasiado analíticos y mentales, de sopesar y medir lo que yo te doy y lo que espero recibir. Este es el lugar negativo, ¿no? De creer que yo soy el dueño de la verdad. Esto tiene mucho que ver con Capricornio en cuanto Saturno se exalta en Libra, ¿no? Entonces es mis reglas, mi verdad, mi justicia y soy cero flexible para ver qué pasa alrededor o lo que opinan los demás. La profesora, ¿no? Fíjense, yo ilumino mis normas, mis reglas y te tomo lección todo el tiempo, ¿no? Entonces, en el lado sombrío es la manipulación, el maltrato a las personas que tomamos como nuestros alumnos, aunque ellos no quieran, ¿no? La enseñanza de cualidades negativas y habilidades destructivas, ¿cierto? Aquellas que no son herramienta para luchar en la vida, ¿cierto? Como esto, ¿no? De enjuiciar, de sopesar, de criticar, con ningún sentido productivo. En el lado luminoso tiene que ver con la capacidad de comunicar conocimientos, experiencias, habilidades y nuestra sabiduría. Así que, queridos amigos, fíjense que salieron cartas muy rígidas, por un lado de no querer hacerse cargo, de vivir fuera de la realidad, por otro lado todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuidado si a alguno de ustedes apareció, cómo se sienten identificados con eso, ¿no? Por un lado, en el mundo, cuánto me conecto, me desconecto del mundo y de qué manera lo hago, con qué propósito, el para qué, ¿cierto? Cuánto vivo de la apariencia y de lo que opinan los demás, ¿cierto? En el lado emperatriz, que tiene que ver con la planificación, los proyectos, querer fructificar todo el tiempo, pero también vivir bien, la placidez, la comodidad, el centrarse en ese lugar de placer de la vida. Y por otro lado los roles, ¿no? Los roles maternales, los roles de madre, amiga, esposa, etc.
Este es el lado de la ilusión, la esperanza en exceso, sin tener una base sólida de que tomarme para ilusionarme, ¿no? Estar en las nubes, vivir soñando, y el aspecto más juvenil de la vida, la adolescencia, estar en esa eterna adolescencia, ¿no? Donde espero todo del universo y yo por mí no hago nada. Este es el aspecto de el sacrificado. Entonces, cómo somos de sacrificados, por quién y para qué, y qué esperamos a cambio. Y el de la justicia, cómo somos de severos, de críticos con nosotros y con el resto del universo. Espero que les haya gustado y espero sus comentarios como siempre.